La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepago Ucayali, Radio Quillabamba, La Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado. Además, otras redes de radios amigas se unen en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, la Radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Guanta, Radio Continental, Onda Digital TV nos pone en sus pantallas, Fuego TV también nos pone en sus pantallas, y también estamos unidos a través de nuestras plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, hoy día es 8 de septiembre del año 2022. Para los católicos es un día muy bonito, muy simbólico. Hoy día la Iglesia Católica celebra la fiesta de la Natividad de la Virgen María, el nacimiento de la Virgen María, si queremos ponerlo en un lenguaje más mundano, podemos decir, es el cumpleaños de la Virgen María. Así es que los católicos celebramos hoy día la fiesta del cumpleaños de nuestra Madre, la Virgen María. Feliz día para todos los marianos. Y bien, y yendo al plano de este programa, que es el plano de la política, hay que decir que congresistas de diversas bancadas presentaron ayer moción de censura contra el ministro Jainer Alvarado y por su manifiesta incapacidad moral y falta de idoneidad para ejercer el cargo. Y entre otras noticias que Rosa María nos va a comentar el día de hoy, es después de un año, fue esto el 19 de octubre del año 2020, el presidente de la República Martín Vizcarra recién responde la pregunta de Rosa María. De todo eso ya nos va a contar Rosa María. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, muy buenos días a todos los que nos escuchan esta mañana. Efectivamente, vamos a hablar hoy día mucho de oposiciones y de oficialismo, pero primero tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Y empezamos con la maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión 2022 de su modalidad semipresencial. Informes en Facebook, @PUCMGS, o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones de bioseguridad. Calle Antero Peralta, a 10, Urbanización San José Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, 74 años, al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y de verdad. Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad.
Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Roque y Mateo, soluciones legales, procesos ONP, AFP, FONAVI, beneficios sociales, divorcio, alimentos, sucesión intestada y otros. Asesoramiento a nivel nacional. Comunícate al 965-158-562. Roque y Mateo, soluciones legales efectivas. Y Colegio Santo Tomás de Aquino de los Padres Dominicos tiene ya la admisión para el 2023 abierta para primaria y secundaria. 131 años formando en valores cristianos. Informes al 987-118509 y 426-3390. Y tenemos también nuevamente con nosotros a Palestra Editores, si me permiten un instante, por favor. Y tenemos también una mención más, un instante. Se nos ha añadido una mención. Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho, es una editorial jurídica peruana dedicada a la investigación y difusión en materia jurídica. Desde hace 25 años somos un referente para los universitarios y profesionales del derecho. Pueden encontrarnos en redes sociales como Palestra Editores o visitar nuestra web palestra.com. Y tenemos también un nuevo grupo, Equilibrio y Armonía Psicólogos. Somos un equipo con experiencia en el campo de la salud mental. Nuestro objetivo es brindar un buen diagnóstico, tratamiento y herramientas a nuestros pacientes por medio de una atención de calidad y con calidez humana. Contáctenos al 970-382-834 y 936-054-904. Antes de empezar el programa, queremos hacer, obviamente agradecerle a todos ustedes que nos ayudan a través de sus donaciones con el QR y los peruanos que nos siguen en el exterior a través del PayPal. Pero queríamos hacer con Abel un aviso de servicio público. Abel Ángeles es el único productor que tiene el programa A Pensar Más en Radio Santa Rosa. Como ustedes saben, pertenecemos a una red muy extensa de radios en todo el Perú. Lamentablemente, en tiempos de campaña política, nunca falta el vivo que dice que nos representa o que dice que puede conseguir entrevistas en este programa y que cobra por hacerlo. Lamentablemente, anoche, el periodista Jonathan Castro me avisó de una fuente, de un candidato, y le pasó la captura de pantalla, que señalaba, ahí está, que el señor Dante Ramos, que se hace llamar periodista, y que ha escrito a Abel en innumerables ocasiones en los últimos 2 meses, y a mí también, tiene nuestros números, como lo tienen todos nuestros colegas periodistas, y a todos los tratamos con mucha cortesía, porque supuestamente somos colegas, pero este señor vende las entrevistas en este programa a 200 soles. Según él, porque me contestó anoche, esto es un malentendido, porque él gestiona entrevistas. Y si se efectúan, le pagan 200 soles. ¡Qué vergüenza, por el amor de Dios! La verdad que qué sinvergüenzas. Yo sé que esta práctica se da, lamentablemente, en muchas radios a nivel nacional. Es más, recuerdo en la última campaña de un programa que era de televisión y radio, fuera de Lima, donde el conductor decía que no habían entrevistado a Verónica Mendoza porque ella no había pagado, porque las entrevistas tenían un costo, ¿se acuerdan? Bueno, esto es una barbaridad. Viola todos los estándares éticos que conozco. Si el señor quiere tener una empresa, ¿no es cierto?, que se dedica a asesorar políticos, bien por él, es una actividad lícita, pero que no diga las barbaridades que ven ustedes en el WhatsApp que está colgado en este momento, que ahí Abel lo ha puesto. Es impresionante el descaro. Dice, tengo a Santa Rosa con Rosa María Palacios, y le contesta el interlocutor. ¿Ella aceptará? ¿Quién será el interlocutor? Costo, 200 soles a pagar luego de realizada. Y si estás de acuerdo, la gestión, ¿no? Se paga por esta vía. BBV Continental, Dante, código interbancario tal, BBV Dante, tengo todo en su teléfono. Me pagas a mí, a nadie más. También tengo otros medios, Tengo otros medios, soy propietario. Imagínense ustedes el descaro. Pero lamentablemente, reitero, esto pasa. Ya le dije que es un asco lo que hace y que lo vamos a hacer público, lo hice público en Twitter anoche,
mañana en el programa y que espero que este señor no estafe a nadie más. Su respuesta fue, doctora Palacios, le explico, lo que hago es gestión de medios, llame esto. De ninguna manera uso el nombre de la radio para ello. Está en su WhatsApp, ¿no? Ni me arrogo ser representante. Jamás cobro antes de una entrevista, jamás. ¿Qué tal fresco, por Dios? Solo procedo si el candidato está de acuerdo. No voy a dar el nombre del candidato al que hace referencia. Si ha habido una confusión, puedo aclararlo. No ha habido ninguna confusión. Lo tenemos clarísimo. Y espero que los candidatos también. Clarísimo. Miren la cantidad de pedidos que tiene. Entrevista a fulano, entrevista a Abel, lo ha bombardeado de pedidos. Nosotros entendemos que las personas que nos escriben son los jefes de prensa o los directores de comunicaciones de cada candidato. No este frilo que dice representar candidatos y está vendiendo a los candidatos su gestión. Ya, si no entienden las consideraciones éticas de esto, ya, espérense unos minutos y empieza el programa. Tiene una consideración ética y grave. Muy bien. Además, ¿qué pensará el candidato? Que Abel recibe, que yo recibo, que la radio recibe, esa cosa espantosa. Hace muchos años nos pasó, a mí, cuando recién empezaba, que un candidato me preguntó, ¿tiene un costo la entrevista? Yo lo miré desconcertada. No, es que a veces me piden, ¿y usted paga? Claro. Terrible, ¿no? Esa debe ser la prensa alternativa, pues, la que le gusta al señor Aníbal Torres. Bienvenidos a la prensa alternativa. Muy bien. Ahora vamos a nuestras historias del día de hoy. Como ustedes saben, empecemos por el congresista Freddy Díaz. Fue suspendido por 120 días con su propio voto, ¿ah? Él votó a favor de que lo suspendan. ¿Por qué? Porque no lo han suspendido por tener relaciones sexuales en la oficina, ni lo han suspendido por violación, relaciones sexuales no consentidas. Lo han suspendido por tomar alcohol en el Congreso. Eso es lo que dice el informe. Entonces yo está de acuerdo. No debió haber tomado alcohol. Y su abogada, y por eso creo que la sesión fue secreta, le recordó a todos que fueron 9 congresistas los que estuvieron tomando con él en el hemiciclo, o sea, las instalaciones del Palacio Legislativo. Y 3 lo acompañaron a su oficina. Esperemos que se identifiquen esos 3 porque son testigos en un caso de violación. Y que luego, claro, esos otros congresistas ayer no levantaron la mano y dijeron, si a él lo están sancionando solamente por tomar licor, a mí también. Mutis. Los 4 que se abstuvieron no estuvieron en la juerguita. Eso es lo que ha dicho Freddy Díaz. Miren ustedes las inconsistencias del Congreso, ¿no? El asunto acá no es suspender a una persona 120 días porque tomó alcohol en el Congreso, que finalmente puede ser una falta menor. De lo que estamos hablando es de violación. Violación. Yo entiendo que la sesión sea secreta para proteger la identidad de la víctima. Basta con no mencionarla. Nosotros jamás hemos mencionado la identidad de la víctima. Lo que no querían que se sepa es que eran más en la juerguita, más congresistas en la juerguita. Y según la señora abogada, 3 o 2, ya ahí tengo confusión, son miembros de la Comisión de Ética. ¿Qué tal? No da para más este Congreso. Pero en fin, ayer también se presentó el señor Willy Huerta, ministro del Interior. Creo que sus respuestas no satisfacen a nadie, fueron muy formales, nada más. Por supuesto, negó toda manipulación, todo intento de interferir, ¿no es cierto?, en el trabajo de Harvey Colchado. El señor Harvey Colchado tiene 2 denuncias, una de ellas puesta por los abogados del presidente, pues. Yo creo que sus respuestas no satisfacen. Ahora, si lo censuran, no es la primera vez que censuran a un ministro del Interior en este gobierno, tendríamos que pasar al ministro del Interior número 8. Y la verdad es que este Congreso tiene pocas ganas de ser oposición, ¿eh? Recién anoche han presentado la moción de censura contra Heiner Alvarado, con 33 firmas, multipartidarios, sí, porque hay firmas de 10 bancadas,
Pero, no sé para cuándo lo van a censurar, ¿no? Se lo han tomado con una lentitud. Y es rara la velocidad para sacar a Lady Camones y la lentitud para sacar a Heiner Alvarado. Raro, ¿no? Rarazo, pues. Es que, de verdad, esta oposición tiene estridencia, pero es funcional a los intereses del gobierno, lo hemos dicho desde siempre. Y se acusa una a la otra de quién es más oposición que la otra. Digamos, si ustedes escuchan al almirante Montoya, APP no es oposición, APP siempre ha estado por el gobierno, la verdadera oposición son ellos. ¿Así? Yo los he visto votar muchas veces con Valdemar Cerrón, bien abrazados. 3 candidatos voceados a la presidencia del Congreso: el señor José Williams, de Avanza País, el señor Guido Bellido, aunque Valdemar Cerrón también fue voceado, y el señor Aragón, que sí ha sido propuesto por su bancada. Las inscripciones son el domingo hasta las 10 de la mañana. La oposición dice que tienen que ir con un candidato único. Vamos a ver cómo funcionan las cosas. Pero queríamos contarles con Abel una historia bien interesante que el presidente Vizcarra ha vuelto a contar ayer, pero que se remonta a una entrevista que le hicimos en Radio Santa Rosa hace 2 años, en septiembre de 2020. Y me gustaría que escuchen esto. ¿Lo tenemos, Abel? Lo tenemos, Rosa María, 19 de octubre del año 2020. Perdón, 19 de octubre del 2020. Escuchemos, por favor. Adelante. Tener elecciones, eso es clave para saber qué está pasando. Mire, yo le voy a decir, no las personas, le voy a decir los partidos. Perfecto. O sea, porque no Perfecto. quiero entrar. Perfecto, o sea, dígame los partidos. O sea, hubo un pedido de un miembro de Acción Popular y de APP. Me imaginaba. Sí, Porque o sea, pero, o sea, en el mejor de los términos, ¿sabes? O sea, claro, puede ser muy amable, ¿no? Muy amable, en lo mejor de los Por términos. favor, que no hayan elecciones, ¿no? Y en estas conversaciones, simplemente fue un análisis de diferentes perspectivas, ¿no? Dado que esa conversación se dio en medio de la pandemia, no ahora. Claro. Cuando las cifras en abril. no, subían. No estamos en las circunstancias ahora en que estamos Bajando. ya No, 9 olvídate, semanas vamos a ir semanas. No se me escapa de la pandemia, que es lo que más me interesa, Ya, la verdad. y ahorita vamos a hablar de la pandemia. Por supuesto, por pero supuesto. digamos, fue Acción Popular y Ya. APP. Usted convoca elecciones en julio. ¿Se da cuenta desde que convoca elecciones, su paz con el Congreso acaba? Soy el de Ávila. Ahí está El audio, Rosa Rosa María. Muy bien. Y ayer, Martín Vizcarra ha hablado de este tema, pero ya dando los nombres de quienes lo visitaron y qué cosa exactamente le pidieron. ¿Tenemos ese audio a mano? Sí, Rosa María. Sí, Rosa María, el audio del expresidente Vizcarra, por favor. Por favor. Ahí Ahí estamos. A ver, ahí tenemos el audio del presidente. La respuesta después de 2 años. César Acuña, el líder y el dueño de Alianza para el Progreso. Yo presidente de la República y César Acuña presidente de APP, también con Richard Acuña, su hijo y congresista. Y me hacen una propuesta y me dicen, presidente, ¿por qué no prolongamos el mandato presidencial y congresal? Como tenemos esta situación de pandemia, no pueden haber elecciones el próximo año 2021. ¿Por qué no prolongamos unos 2 años más? Y nosotros apoyamos desde el Congreso el prolongar el periodo presidencial que debería terminar el 28 de julio de 2021. Y yo fui claro y rotundo. De ninguna manera el mandato presidencial termine el 28 de julio de 2021 y yo el de 28 de julio entrego la posta al nuevo presidente o presidenta que elijan los peruanos. Pero tenemos el pretexto perfecto de la pandemia para extender
Además, usted tiene popularidad, presidente. Si usted pide la extensión del mandato, nadie se va a negar. Y nosotros desde el Congreso lo respaldamos. No, porque ellos obviamente querían alargar el periodo porque también querían continuar desde el Congreso. Desde que le dije no, porque yo pienso siempre en lo mejor para el país. ¿Qué pasó después? 2, 3 meses más, vacancia y Alianza para el Progreso, el partido de César Acuña, el que apoyaba la gobernabilidad, votó así, 100% a favor de la vacancia, porque no le acepté prorrogar el mandato presidencial y congresal como ellos lo proponían. Muy bien, esa es la historia completa. ¿Por qué estamos recordando esta historia? Porque hay un dicho en Perú que creo que es bien importante recordarle al gobierno. No hay enemigo chico. Algunos creen que Alianza para el Progreso está liquidada, que tiene solo 9 congresistas, que entra muy golpeada a estas elecciones regionales y municipales. Pero sangre en el ojo tienen. Richard Acuña ayer en Twitter le dice y se dirige al almirante Montoya, a Gladys Echaíz y a Patricia Chirinos, básicamente a Renovación y Avanza País, comentando la noticia de que Valdemar Cerrón podría ser candidato a la presidencia del Congreso. Y dice Richard Acuña, felicitaciones, ahí está su nuevo socio. Para eso respaldaron a Bermejo y compañía. ¿Cómo se les debe llamar? ¿Dignos o cómplices? Esto es guerra. Alianza para el Progreso, cuando no obtiene lo que quiere, desarrolla una estrategia ofensiva bastante eficaz. Bastante eficaz. Y el caso de Vizcarra así lo demuestra. Yo lo vengo diciendo desde el lunes. Ayer Vizcarra lo ha contado con detalles. Recuerden ustedes que ya lo había dicho en una entrevista hace 2 años conmigo, no con detalles como los que ha dicho ayer, pero lo que me pedían era que postergaran las elecciones porque era un congreso que solo iba a durar 1 año. Y estos partidos habían sido parte del congreso disuelto. Odian hasta hoy a Vizcarra por haber disuelto el congreso en 2019. Una de las medidas más populares de su régimen, valgan verdades. Pero querían una contraprestación, ¿no? Que se queden. No se podían quedar, era inconstitucional, no son las reglas del juego. 4 meses después lo estaban vacando. Y a Vizcarra lo vacaron en una conspiración que se organizó activamente desde el instante en que le niegan la confianza al gabinete cateriano. Al gabinete cateriano le negaron la confianza, imagínense. Y al de Guido Bellido se la dan, ¿no? Y al de Aníbal Torres se la dan. Ya pues, desde que le negaron la confianza al gabinete cateriano, APP, Acción Popular, UPP, FREPAP conspiraron para acabar con ese gobierno y organizar un golpe de Estado y poner a Merino de presidente del Perú. Este Congreso ha tenido una conducta encubridora de Merino desde el primer día. Las voces que quieren bajarse a Castillo se lo quieren bajar desde la vacancia para consolidar el procedimiento que utilizaron contra Vizcarra. Para decir, este sí es un procedimiento constitucional, sí se puede hacer, actuamos bien, está validado. Y APP en ese contexto tenía una buena relación por lo bajo con Castillo. Le validaron su tesis. Era su paisano, le dieron su beca para que estudie su maestría, a él y a su esposa. Y luego dijeron, sí, no, la tesis está mal, pero no tan mal, pasa. Y eso lo hizo César Acuña. Que le respondan así
y que sus socios en el Congreso le respondan de la forma en que le han respondido, no se va a quedar sin contestar. Si el gobierno cree que César Acuña no va a hacer nada después de esto, están completamente equivocados. Ahora, ustedes me dirán, pero con 9 votos ya. ¿Por qué? Porque Lady Camones ha pedido su suspensión de la bancada. Ahora ya no es presidente del Congreso, no sé si rezará o no. Freddy lo expulsaron y ahora está suspendido. Expulsaron a Heidi Juárez, que ahora renunció. Todo en las últimas 3 semanas, ¿no es cierto? Con 9 congresistas. Les recuerdo a todos ustedes que el señor Acuña tiene recursos casi ilimitados para hacer política. Y yo creo que su intención era, si no ganaba en estas elecciones en La Libertad, sí, pues chao a Pepe, él había financiado su partido y lo ha financiado él durante años. Ya se cansó, ¿no? Pues le han dado municiones. Y sí creo que el gobierno debería andarse preocupado. Y la oposición también. Porque Alianza para el Progreso es como los Lannister de Game of Thrones. Ellos pagan sus deudas. Y la oposición aliada estaba al debe. Viene acá una guerra. Y si no se han dado cuenta, bueno, que el ejemplo de Vizcarra les sirva. Ellos estaban en una negociación política para lograr el triunfo de su líder a la gobernación de La Libertad. Hoy nadie sabe si va a ganar o va a perder Acuña. No se va a retirar. Tal vez pierda, tal vez gane. Pero en cualquiera de los dos casos, corre por cuerda separada la reivindicación de lo que le han hecho con Lady Camones. Porque además hay que decirlo, tenemos una falsa oposición en el Perú y APP ha sido parte de esa falsa oposición, pero ya no más. Ya no más. Y la supuesta verdadera oposición no consigue las firmas ni para censurar a un ministro, por favor. Hay algo más que fortalece a Acuña, que sí creo que tiene un pacto bien claro con Fuerza Popular. Ahí hay 24 congresistas. Los 47 que apoyaron a Lady Camones van a seguir apoyando. Así que Acuña puede liderar otro tipo de proceso en el Congreso luego de lo que pasó. A los que no va a perdonar son a los de Avanza País y a los de Renovación. Y tampoco va a perdonar las ambiciones de la señora Gladys Chávez. Creo que está clara la política peruana en este momento, en este parteaguas. Y en esa circunstancia, es muy probable que APP finalmente trance con un presidente de izquierda, presidente del Congreso, no porque quiera que un presidente del bloque de izquierda asuma la presidencia, sino simplemente para agudizar las contradicciones y dejar fuera a Avanza País de Renovación. Creo que están jugando mal en Avanza País y en Renovación y no han entendido que el señor Acuña cobra sus deudas. Todas. Vamos a ver cómo continúa la política peruana, pero se ha puesto interesante. Nosotros saquemos la canchita y miramos, porque en realidad esta es una pelea por el poder. Una pelea por el poder donde Aníbal Torres y el gabinete también van a tener que responder. El jurado electoral especial ya los tiene a todos en investigación por violación de la neutralidad electoral, por el eventito que hicieron el domingo, denunciados por una correligionaria de APP que ya presentó la denuncia.
y ha sido manifiesto público. Hemos estudiado los audios, hemos trabajado todo el sábado para denunciar esto que ningún medio está denunciando. Todos los medios lo están denunciando. Fue un acto político de ataque a la candidatura de un candidato a la región Libertad. ¿Cómo se llama eso? Violación de la neutralidad electoral. Vamos a ver qué sanciones hay también, pero creo que fue bastante claro. Además de insultar a la prensa y la prensa alternativa y todo lo demás. Muy bien, Abel, son las 8:32. Vamos a ver qué más hay. Así es, Rosa María, vamos a ir ya a la pausa, porque nuestro invitado ya va a estar con nosotros en breves instantes. Y bueno, tenemos que agradecer a Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho. Invita a toda la comunidad jurídica al sur del país a participar en el 15º Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, a realizarse en la ciudad de Arequipa del 22 al 24 de septiembre, organizado por la Asociación Peruana de Derecho Constitucional y la Universidad Católica de Santa María. El evento contará con la participación de expositores de 20 países como Francia, Italia, España y toda Latinoamérica. Tiene mayores informes usted al 950-360-748. También agradecer a nuestros amigos de Roque y Mateo Soluciones Legales, procesos de ONP, AFP, FONAVI, beneficios sociales, alimentos, sucesión intestada, asesoramiento a nivel nacional, 965-158-562. Roque y Mateo Soluciones Legales y Alternativas, y Equilibrio y Armonía Psicólogos, un equipo de con experiencia en el campo de la salud mental. Nuestro objetivo es brindar un buen diagnóstico, tratamiento y herramientas a nuestros pacientes por medio de una atención de calidad y calidez humana. Contáctanos al 970-38-28-34, 936-05-49-04. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. Rosa María Palacios ya se encuentra con el doctor Iván La Negra, el secretario ejecutivo de Transparencia. Rosa María, adelante. Muy bien, tenemos varias tareas con Transparencia esta mañana. Estamos con Iván La Negra y bueno, lo primero que quiero hacer es convocar a todos los jóvenes voluntarios y no tan jóvenes también a entrar a la página web de Transparencia porque se necesitan voluntarios para el próximo 2 de octubre para la observación electoral. Iván, quería pedirte algunos detalles porque me preguntan si hay edad límite, cómo se hace, si hay que ir a una capacitación. Empecemos primero con los voluntarios, por favor. Sí, ¿qué tal, Rosa María? Gracias por la invitación. Bueno, no hay edad límite, digamos, personas de todas las edades, ciudadanos pueden estar. También hay personas menores de edad que pueden participar, tienen que ser mayores de al menos de 15 años, ¿no? que puedan participar. Eso sí, estamos pidiendo que las personas tengan su dosis de vacunación completa, ¿no? Porque van a estar expuestas, ¿no? Digamos, mucho contacto durante las horas de observación, entonces sí estamos pidiendo eso por un tema de aumentar la seguridad, ¿no? De no exponer a ninguna de las voluntarios en el proceso. Y luego hay que ir a las capacitaciones. Una vez que uno se inscribe, ¿no? A través del portal de Transparencia, transparencia.org.p, ahí está la información para inscribirse. A uno lo convocan en el departamento, porque además hay que recordar que esto es nacional, o sea, en todos los departamentos hay posibilidad de ser voluntario. Uno se inscribe, ¿no? Y luego, pues, hay que asistir a las capacitaciones, ¿no? Porque hay una capacitación que hace. ¿Es virtual o presencial la capacitación? De ambas formas. Ahora estamos haciendo nuevamente actividades presenciales, por fortuna, volvemos a la presencialidad. Qué bueno. Por ejemplo, este sábado vamos a tener una capacitación en la sede de Transparencia, y así vamos a ir trabajando ya en estas últimas semanas antes de las elecciones para tener todo el equipo nacional preparado. ¿Cuántos voluntarios se necesitan? Bueno, estamos hablando de más de 2.000 voluntarios que estamos digamos, considerando, incluso un poco más, porque esperamos poder, de hecho, en esta ocasión,
cubrir incluso más provincias de las que cubrimos en la elección del 2021, ¿no? Así es. Ahora, Hay que, para sí, recordarle a la gente, ¿cuál es la razón de ser de la observación? ¿Por qué observamos? es una función que está en la ley electoral, que es de apoyo, colaboración con el proceso, y en donde se agrega un elemento adicional de garantía, de transparencia, de ahí viene el nombre, ¿no? De transparencia en el proceso. Es decir, que se están cumpliendo con todos los pasos formales que establecidos en la ley durante la jornada electoral. Y eso incluye desde el momento de que se instalan las mesas, toda la llegada de los votantes, que no haya ningún tipo de incidencia en todo ese periodo, las condiciones en los locales de votación para que la gente pueda hacerlo de manera pues, adecuada, sin ningún problema, hasta el cierre, ¿no? de la jornada, ¿no? Que incluye el momento de inicio del escrutinio. Entonces, todo ese proceso se observa y eso, pues, es un elemento de garantía adicional a lo que brindan las autoridades electorales y los personeros respecto de la limpieza de las elecciones. No es posible que Transparencia con 2.000 voluntarios ponga, ¿no es cierto?, un voluntario en cada mesa y en cada escrutinio. Los que observan el escrutinio son los personeros de los partidos, ¿verdad? Hay que aclarar eso. Sí, digamos, hay varios roles, ¿no? Para empezar, hay que recordar que la autoridad de cada mesa son los miembros de mesa, o sea, los ciudadanos que han sido sorteados para ser, pues, miembros de cada una de las mesas. Eventualmente, cuando, digamos, no llegan ni los titulares ni suplentes, sabes que a veces se cubre eso con alguna persona en la fila, ¿no? Pero normalmente deberían ser las personas sorteadas. Ellos son la autoridad, ellos son los que deciden sobre el procedimiento, lo que ocurre en la mesa. Además, tienes los personeros de los partidos, que los partidos tienen derecho a tener a un personero en cada una de las mesas, que debería poder estar presente en todo el proceso, desde el inicio del proceso hasta el cierre, y poder en ese transcurso plantear, por ejemplo, alguna observación, ¿no? Digamos, algún tipo de situación irregular que observen, pueden plantearlo ante la mesa para que quede registrado cualquier tipo de incidencia. Y además son los personeros los que normalmente impugnan a veces situaciones en la mesa, ¿no? Por ejemplo, un voto que está mal puesto y que la mesa lo quiere validar, dice, no, eso está mal, y hay un cuestionamiento ahí, y eso, por ejemplo, origina la impugnación del voto. Incluso puede, si imaginemos, ¿no? Encuentra que la mesa se ha instalado fuera de la hora ya prevista para poder iniciarse la votación, puede plantear, por ejemplo, la nulidad de la mesa por no haberse instalado a tiempo. Entonces, hay varias cosas que puede hacer duda el personero, que es una labor esencial, ¿no? Dentro del proceso electoral. Vamos ahora ya a algunos problemas sobre los riesgos de estas elecciones. Esta es la primera elección que se celebra luego del fraudismo, luego de la instalación del fraudismo en el Perú. El fraudismo, por si acaso, no es creación heroica peruana. Trump es el padre del fraudismo, si se quiere, el del fraudismo moderno, ¿no? Pero sí, durante meses han habido marchas en Lima alegando que Pedro Castillo no había ganado las elecciones y que incluso hoy partidos como Renovación dicen que no podemos ir a nuevas elecciones con este jurado electoral ni con esta OMPE. Es decir, hay un ataque directo a las autoridades electorales, al proceso, y una práctica no democrática de desconocimiento de los resultados. ¿Cómo enfrentamos en ese contexto esta elección, la que viene? Sí. Primero hay que entender que esta elección, al ser regional municipal, mueve intereses diferentes a las elecciones generales, ¿no? Entonces, digamos, el tipo de conflictos suelen ser más locales, o sea, conflictos focalizados. Además, hay que recordar que acá tenemos además como un actor importante los movimientos regionales. A diferencia de las elecciones generales que tenemos solamente los partidos, acá tenemos movimientos regionales, cuyo ámbito es solamente el departamento y ahí queda su capacidad de presentar candidatos o candidatas. El otro elemento, que sí es cierto que este fenómeno digamos, de conflictos electorales ha sido más frecuente en este tipo de elecciones, precisamente porque las elecciones pues se producen, ¿no? Digamos, entre actores, ¿no? Que a veces incluso han recurrido a la violencia, ¿no? Inclusive violencia extrema para enfrentar algún tipo de cuestionamiento a las elecciones, ¿no? Entonces es una
Más bien lo que hay que evitar es la situación de conflictividad electoral, que suele ser más intensa en estos tiempos. Ahora, respecto del tema del cuestionamiento de las autoridades electorales, creo que hay que separar dos cosas, ¿no? Los hechos, la evidencia, que creo que hay que seguir insistiendo, de que no hay ninguna evidencia, ¿no? Ningún hecho que sustente el tipo de cuestionamientos tan serios que se hicieron en las elecciones del 2021. Y ha pasado ya más de un año, ¿no? Prácticamente año y medio, pues es muy claro, ¿no? Digamos, no ha habido ningún tipo de situación que diga, que genere algún tipo de indicio de ese tipo de alegaciones. Por el contrario, inclusive autoridades de diversa naturaleza, ¿no? Incluyendo el Ministerio Público, han señalado que, pues, no, que todas las cosas que se han ido diciendo no tienen sustento. Ahora, sin embargo, hay que separar ese hecho de la evidencia del efecto en la percepción de las personas sobre las Claro. autoridades electorales, ahí está el daño, ¿no? Es decir, la pérdida de confianza que puede haber de algunas personas como consecuencia de esa situación. Y que eso, ojo, que no empezó en esta elección del 21, empezó en el 2016. Uno mira las cifras Ah, no, de la claro. confianza, y ha habido una caída paulatina que empezó en ese año y que ha continuado en esta última elección. Entonces, frente a ello, digamos, es bien difícil, ¿no? Para la autoridad, más allá de mostrar evidencia, hacer cosas adicionales, pero sí creo que es muy importante que se vayan atendiendo algunos de los problemas que facilitaron, nunca se lo va a evitar, pero que facilitaron este ataque a las autoridades. Por ejemplo, poco conocimiento de las reglas electorales mismas. Creo que dimos por sentado que ya después de tantas elecciones, todo el mundo tenía claro más o menos de qué iba, ¿no? El proceso electoral, pero no es cierto, ¿no? Hay mucho desconocimiento de las reglas, No, por de los ejemplo, procesos. yo he escuchado cosas terribles, como hay que recontar los votos. Y estás viendo mucha televisión gringa, los votos se destruyen en mesa. El escrutinio en mesa es una garantía justamente de la limpieza del proceso. Sí, Acta sí. mata votos. Eso es Además una historia al respecto, porque evita el famoso cambiazo, el ¿no? cambiazo, pues que El cambiazo. el burro iba con las ánforas y salía el otro burro con las otras ánforas, ¿no es cierto? Y si había que cambiar el burro, no, 3 veces cambiaba el burro hasta que llegaba, ¿no es cierto?, a la provincia, a la capital de Sí, provincia. sí. Eso ya es imposible hoy. Y además Sí, el acta se emite, se escanea, se remite. No hay sí, no, forma, te no doy hay forma. otro ejemplo de ese desconocimiento. Hace algunos días, cuando estuvieron cubriendo algunos medios el escrutinio del referéndum en Chile, entonces la gente veían que la gente levantaba el voto y decía sí, no, ¿no? Claro. Y estaban televisando y decían, ah, ven, mira, así hacen en Chile, en Perú en cambio no es así. Oigan, nunca han ido a escrutinio en Perú, es exactamente igual, ¿no? Van leyendo los votos, van cantando los Exactamente votos. igual. En la mesa, el presidente de mesa lee los votos, todos están de acuerdo y van haciendo el conteo. Lo que pasa es que no tienes una cámara de televisión adentro. Claro, además decían, pero hay que poner una cámara en todas las mesas. Oye, Claro, en podrías 88 colocar, mil ¿no? mesas, ¿qué es lo que Pero maneja? tendrías, claro, El Perú una replega. maneja, claro, a diferencia de Chile, el Perú maneja 88.000 mesas. Sí, claro, Es otra logística, sí, de sí, otras dimensiones, además. Pero, a diferencia de Chile, qué gusto da un país civilizado, donde el presidente sale y dice, sí, pues perdí. sí. Y los chilenos quieren lo que han dicho que quieren en las elecciones. Sí, eso Realmente es, lo felicito. Yo felicito el proceso democrático chileno porque qué ejemplar. sí, Acá lo que tenemos es una pataleta olímpica y yo lo que temo, regresando al tema de estas elecciones municipales, es que dada la virulencia del lenguaje político, mm, enfrentemos una escalada en violencia política. ¿No sí, temen algo de eso en transparencia también? Porque ya el lenguaje entre los punteros, por ejemplo, en Lima, es un lenguaje, no todos han firmado el pacto ético, es verdad, pero es un lenguaje brutal. Yo sí, examino las redes sociales de los candidatos y es brutal lo que se dicen unos a otros. sí, digamos, ¿dónde está el riesgo, no? Digamos, en el mundo, además no solamente pasa en el Perú, además por el tema de las redes sociales en particular que ha facilitado esto, hay mucho aumento en el lenguaje, digamos, violento, ¿no? Durante las elecciones. Eso ha pasado ya hace buen tiempo. Pero ¿dónde está el problema, creo yo, ¿no? De que actores claves, que son los actores políticos y los medios de comunicación, legitimen ese lenguaje.
Claro. Por ejemplo, traten por igual a personas que tienen acciones violentas, primero en las palabras, pero luego en los hechos. Entonces, por ejemplo, si hay un grupo, digamos, identificado que actúa constantemente con violencia, no, digamos, usando continuamente la violencia, y luego se lo presenta como un grupo legítimo, es decir, este es un grupo de ciudadanos que está protestando, oigan, este es un grupo que está usando la violencia continuamente para hacer política. Entonces empiezas a legitimar eso. ¿Y qué pasa cuando los actores empiezan a sentir, oye, no pasa nada, ¿no? Más bien, al contrario, nos cubren, ¿no? Nos ponen cámaras, empiezas a generar incentivos para que esto escale. Y eso es peligrosísimo. Eso puede originar, Ya lo tenemos en la política peruana. y lamentablemente Ya ya los está tenemos. ocurriendo. Ya está Y ocurriendo, además, no es algo que va a ocurrir. A mí me hace recordar mucho a las camisas pardas en Alemania, pre-nazi, ¿no es cierto? Es exactamente el mismo fenómeno. Como se dice, es un grupo violento, pero legitimado. sí, Legitimado por los ese es el políticos. riesgo. Es el riesgo más grande, ¿no? Entonces, lo otro que también tiene que ver con esto es que digamos, qué aprendimos, por ejemplo, del periodo de violencia en los 80, ¿no? Con el terrorismo, con todo lo que vivimos en esa época, ¿no? Que los servicios de inteligencia, que la policía tiene que estar muy, muy atentos también a esos riesgos y tomar medidas preventivas, Claro. oportunas, ¿no? Para evitar que eso ocurra. Pero si debilitas los sistemas de inteligencia, si la policía no está preparada para eso, el riesgo de que no puedas reaccionar rápidamente ante ese tipo de riesgos crece, ¿no? Y eso es lo que nos pasó, ¿no? Cuando ya, digamos, nos dimos cuenta que necesitamos ese tipo de herramientas, ya Claro. había escalado la violencia, ¿no? Miren, les voy a explicar algo para que tengan bien claro. Entre colgar un perro en el centro de Lima e impedir la presentación de un libro en una librería, no hay mucha diferencia. No hay en términos delictivos, no hay mucha diferencia. Eso es lo que pasa cuando permites que la violencia se instale en la política. Y yo sí temo que en estas elecciones los resultados no satisfagan y los grupos violentos hagan sentir nuevamente su presencia, no solamente en provincias alejadas, en lugares donde hay muy poca gente, que no sabe cómo resolver sus conflictos, sino en Lima, en la Lima pospandemia, que es una Lima muy violenta en términos políticos. Sí. Como digo, es un riesgo. Creo que gran parte de lo que tenemos que hacer en estas semanas, donde recién está empezando la campaña realmente, porque hace una semana atrás casi no había cobertura del tema, ahora recién empieza a haber interés en el tema. Creo que es una constante referencia a esta cuestión de parte de los actores que tienen presencia en los medios y empezar a alertar, porque la única manera de tomar conciencia, ¿no? De que los actores tomen Claro. conciencia sobre ese riesgo, ¿no? Creo que eso es lo que nos toca hacer ahora. Bueno, y ahora saliendo de la política electoral, vamos a otros asuntos que nos convocan en transparencia y que estamos trabajando. Y esta gran coalición democrática para buscar salidas democráticas a la crisis presente. Las elecciones acaban el 2 de octubre, tendremos nuevas autoridades regionales y locales, pero hay un contexto más grande, que es el contexto nacional. Y lo que estamos viendo, hay que decirlo, es el poco interés que tiene el Congreso en un adelanto de elecciones generales. Por lo menos el incidente de Lady Camones lo ha desnudado, tanto por las apreciaciones de APP en una reunión secreta o reservada el 29 de agosto pasado, donde les da lo mismo, vacancia, lo que quieren es mostrarse alejado de Castillo durante la campaña, nada más. Parece ser que nuestro proyecto no tiene un feliz aterrizaje en el Congreso y sin el Congreso no se puede hacer. ¿Qué vamos a hacer como coalición? Seguir insistiendo. Sí, creo que lo primero que hay que instalar, y creo que poco a poco vamos ganando espacio en ello, es la urgencia de hacer cambios en las reglas y en los incentivos para que los actores hagan mejor política. De hecho, el audio que se ha revelado muestra el tipo de política que no queremos. Queremos una política tal, interés general, que desde luego también tendrá su parte estratégica de buscar ganar elecciones como cualquier partido en el mundo, ¿no? Pero no Ah, solo eso, evidentemente, ¿no? Tiene que haber pues una cuestión ahí de fondo,
orientada a atender los problemas ciudadanos. Entonces, necesitamos seguir insistiendo en eso. Es algo interesante que ayer lo que pasó en la Comisión de Constitución, donde se decidió formar una comisión que empiece a discutir el tema. Ya podemos discutir si le van a hacer caso o no a esa comisión y lo que lo plantee, es otra discusión, pero que se abra un espacio a discutir públicamente sobre cuáles son las reformas que se necesitan y reformas que sean serias, evidentemente, ¿no? No esto de vamos a cambiar las autoridades porque no nos gusta, no, sino reformas de fondo, de generación de mejores capacidades en los partidos, por ejemplo, ¿no? De eliminar todos esos elementos que generan mucho incentivo a un enfrentamiento ejecutivo-legislativo continuo. O sea, hay que eliminar todos esos elementos que están generando problemas. Bueno, esa discusión creo que es una primera tarea central, ¿no? Lo otro, la situación de adelanto de las elecciones generales, digamos, que es un escenario, ¿no? Que se ha planteado y que además todavía mantiene un apoyo mayoritario, ¿no? Digamos, cuando uno le pregunta a la gente más o menos qué camino considera que es el más adecuado, este aparece pues con más fuerza. Creo que va a depender de un proceso todavía paciente, digamos, con el Congreso, pero que eventualmente, me parece, ¿no? Es una situación que, que va a depender, como ocurrió en otras crisis, un proceso de deterioro, que lamentablemente va a seguir ocurriendo un deterioro, ¿no? De la imagen y de las posibilidades de los partidos, y que finalmente, como en el propio audio se dice, ¿no? En el propio audio dice, esto va a terminar derrumbándose y ahí vamos a caer nosotros también. Entonces, en ese momento, cuando ya sientan de que todo está que se cae, posiblemente en ese escenario digan, bueno, ya vamos todos, vámonos todos, ¿no? Pero me parece Yo que creo como... que más bien Acuña les anunciaba que él se retiraba de la política, chau, 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 porque el que solventa a Pepe es él. Entonces, bueno, chicos, ya van 20 años y bueno, si no tenemos resultados esperados, no llegué a ser presidente del Perú, no puedo ser ni siquiera presidente regional, bueno, me retiro. Pero creo que más bien todo lo que ha pasado en el fin de semana va a hacer que APP sea uno de los abanderados del adelanto de elecciones. Justamente en, qué sé yo, venganza, represalia del daño que se le ha hecho. Sí, Los Acuñas sí, siempre cobran, ¿no? sí, bueno, O eso, sea, mira, en verdad, como todo es cálculo de muy corto plazo, es todo así muy es. precario, ¿no? Entonces, eso que nos puede parecer más o menos como una probabilidad puede cambiar con una pequeña votación que decida, por ejemplo, la elección de la presidencia del Congreso. Así es. Vamos a ver qué pasa el domingo. Vamos Sí, a ver qué pasa el domingo, que hay elecciones en la presidencia del Congreso, todo eso puede cambiar, pero sí hay una situación de molestia, por decirlo menos, y reflejada en redes sociales y públicamente, ¿no? Pero lo que revela todo esto, que viene de muy atrás y que molesta al público, es la falta de transparencia en el discurso político. Es decir, hay un doble discurso, un discurso para afuera y un discurso para adentro. Es evidente que las personas que conversaron el 29 de agosto no sabían que iban a ser escuchadas y por lo tanto es el retrato más sincero que podemos obtener de una discusión interna de un partido político. Al margen de los delitos que pueda haber, o etcétera, eso es lo que se discute internamente. Y es francamente decepcionante, sí, sí. porque Bueno, sí. Enrique Camones sí dice cosas muy importantes, que Mm. nadie quiere trabajar en el Congreso, que la calidad legislativa es bajísima, que tiene una agencia de empleos en vez de un parlamento, y nadie le hace caso. Su diagnóstico es lo más importante de toda la conversación. Ya, vamos a ver otro tema, ¿no? Entonces, eh, sí creo que hay personas en el Congreso que entienden perfectamente lo que está pasando, pero que hay un doble discurso en el cual aquí no pasa nada, para adentro todo bien, y sin embargo tenemos este problema tan grave. Sí, ¿Cómo sí. leer todo esto, el doble discurso para el público, no? Bueno, es correcto. O sea, hay un diagnóstico en ese audio, un diagnóstico. Uno puede tener, digamos, diferencias respecto a algún elemento del diagnóstico, pero en general me parece que es un diagnóstico político. Y eso es muy importante, ¿no? Que haya primero una comprensión de lo que ocurre dentro del Congreso. Pero cuando llegue el momento de decir, ya, este es el diagnóstico, ahora tenemos que buscar las respuestas a eso, todo cambia. Bueno, ¿y a mí qué me conviene? ¿Y a mí qué me conviene? Bueno, entonces, no al país, no, ni siquiera al programa del partido, ¿no? Porque uno podría decir, miren,
ya, nuestro partido está buscando tales cosas, tales objetivos, ¿qué nos conviene en ese marco? Eso es lo que esperaría, ¿no? Claro, Pero no, y ni siquiera que le conviene electoralmente al partido en todo el país, porque también se pone en discusión, oye, tenemos que ganar claro. gobernadores, tenemos que ganar, ¿qué es lo que nos conviene como propuesta política, ¿no? Al partido. No, ¿qué me conviene a mí, el candidato Eso me en esta determinada beneficia a localidad? mí, Claro, a claro. mí, Entonces, eso estoy simplemente relatando lo que dice el audio, ¿no? Digamos, no, para también mantener claro. mi neutralidad política, recuerda que ya son elecciones, así que tengo que ser neutral. Y APP es uno de los partidos mejor organizados del Perú, que ha Sí, sacado sí, presidentes regionales, o sea, gobernadores, municipalidades provinciales, buena presencia distrital, buen desempeño electoral. sí. No el del mismo candidato presidencial Acuña, ciertamente, pero sí de su partido. Tiene bases en todo el país, está bien organizado, tiene un ideario, un programa, unos cuadros, o sea, Es junto con Somos Perú los partidos que han presentado el mayor número de candidaturas en los lugares donde se podía presentar. Es decir, así es. tienen no es perfecto, pero es el que Denotan una más organización. logra presentar Ahora, listas. todo este asunto de la calidad de la democracia que tenemos nos regresa al problema original del cual terminamos hablando siempre, que es qué partidos políticos tenemos. Mm. Todo el problema está ahí. Los partidos políticos como institución, en todas las encuestas salen profundamente desprestigiados por estas cosas, por el doble discurso, por los intereses particulares, en general todos, pero sin partidos políticos es imposible tener una democracia y es imposible tener un Congreso representativo. Sí, Y los experimentos no funcionan. Acabamos de ver el experimento en Chile. Los convencionales de 155, 88 eran personas particulares, porque decidieron no tener partidos también. claro, Y claro. construyeron un texto que no fue representativo. Entonces necesitamos los partidos. ¿Cómo hacemos en esta discusión que se va a abrir, espero, para fortalecer partidos políticos? Sí, este es un tema bien, bien importante. A ver, muy, muy importante, creo yo. Hay Es lo más varias. importante, es el origen de todo el problema Sí, político en el Perú. ahí tenemos varias cuestiones que discutir, digamos, ¿no? En términos de lo que dice, por ejemplo, los estudios sobre el tema, ¿no? Primero, ojo, en ningún país del mundo es fácil construir partidos políticos, porque el nivel de, digamos, de esfuerzo ciudadano que se necesita para hacerlo es muy intenso. O sea, se requieren muchas voluntades. Por esa razón suelen surgir más bien en contextos de muchas crisis muy serias. Por esa razón puede haber una oportunidad ahora, quizá, y eso origina condiciones para que la gente, digamos, diga, ya, no queda otra más que organizarnos y tener un partido que nos represente. Digamos, es básicamente el surgimiento de los partidos. Pero más allá de eso, hay una larga historia también, porque evidentemente lo que dice sobre la importancia de los partidos es algo muy evidente, hay una larga historia de esfuerzos por ayudar a que los partidos se fortalezcan. ¿Y qué se ha promovido ahí, no? Algunos de las cuestiones tienen que ver con incentivos para que los partidos te puedan hacer de manera más sencilla todo ese esfuerzo de tener una presencia nacional. Y ahí está, por ejemplo, bueno, necesitan recursos para hacer eso, pero vamos a darle financiamiento público directo. Claro, Bueno, el financiamiento necesitan, público ha sido un incentivo muy grande en el mundo entero, ¿ah? No en el Perú, pero en el mundo entero, para que la vida partidaria exista. sí, Tengas sí, un local, tengas actividades, tengas sí, reuniones, convoques, reclutes jóvenes. Bueno, en el Perú no ha habido nada de eso. sí. Entonces, tenemos financiamiento público directo, pero no es un financiamiento público directo que esté atado a ciertas condiciones A ganar las sustantivas. elecciones. Ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son condiciones sustantivas? Es, oye, bueno, preséntate un número mínimo de lugares en las elecciones, tengo un número de líderes jóvenes nuevos que se presenten como candidatos, o sea, ciertos indicadores que te diga, oye, estás fortaleciendo tu partido, ¿no? Entonces, eso puede ser parte de un acuerdo, ¿no? Entre, digamos, las autoridades electorales, el partido, no metiéndose en los temas programáticos, ni en las estrategias electorales, nada de eso, No, sino solamente los temas de capacidades del partido que son necesarias para que haya una buena propuesta. Por ejemplo, debería haber, ¿no? Digamos, una obligación mínima de un proceso ordenado de construcción de programas de gobierno, cosas de tipo, ¿no? Que nos ayuden a tener
Mejor para Ahora, ti. Ahora, hoy por hoy los objetivos se alinean en el lado perverso. Es decir, vemos campañas muy fuertes, mm, muy bien financiadas, con financiamientos más o menos oscuros que responden a el deseo de que cuando gane el candidato o la candidata se obtenga algo. Y ese algo es muy concreto, una obra pública. El caso del presidente de la República refleja eso. Samir Villaverde lo dice en el audio con Juan Silva. El presidente, Juan Silva se lo dice, quiere agradecer mm, a las personas que lo han ayudado y son empresarios pequeños de provincia. sí, Entonces, la idea de la reciprocidad andina, pero metida en el aparato público, es una cosa muy sugéreres en el Perú, pero así se mm, entiende. sí, Yo tengo que corresponder. Y lo sí, dice también Lady Camones, ¿no? Yo entiendo que tenemos que dar una mano, pero no así, pues, sin claro. perfil. Entonces, sí hay una idea de el AINE acá, reciprocidad, ¿ya? Sí, sí, Pero, sí, pero no así. claro. Ahora, no, ojo que tampoco es que sea, digamos, una cosa que se limita a ese sector, porque no tenemos a Odebrecht y, digamos, y toda su política de financiar para precisamente Exactamente. obtener luego algo a cambio. O sea, digamos, No, evidentemente chiquito y grande. O sea, no es importa si es, o una... sea, yo pongo porque creo en estas ideas, no, yo pongo porque este señor, cuando llegue, de repente no llega, ¿no? Perdí mi plata, me compré un guachito de la lotería, pero no salió. Pero si llega, si llega, yo le voy a tocar la puerta, si no te olvides de mí, ¿ah? Claro, Yo te pedí el cambio de zonificación, claro. yo te pedí la obra pública, yo te pedí que me construyas tal cosa. O sea, hay una demanda que tiene que ser satisfecha, pero que no es una demanda por el bien común, sino por el bien Sí. particular. Sí, y de hecho, digamos, en el Perú, y ese es uno de los problemas que también explica, digamos, por qué se nos pasan estas cosas, hay una gran tolerancia a ese tipo de prácticas. Cuando, por ejemplo, las encuestas se le pregunta, ¿no? ¿Está bien que si tu familiar gana una elección, te contrate? ¿Está bien eso? Sí, claro, está bien. 50 y tantos por ciento, ¿no? Claro, no Entonces, solamente está bien, es lo que esperamos que claro, te pasa. Si para eso lo sí, hemos apoyado. sí. Entonces Yo hay escucho una, decir, hay, no es servicial. Cuando no, no es servicial. No es servicial quiere decir que te ha dicho que, bueno, que no va a cometer un delito, ¿no? No es servicial o ya no se acuerda de nosotros el ingrato. claro, sí. O Y sea, es lo la mismo, es falta de acá. gratitud. Eso ocurre además en el Perú, lamentablemente es una, digamos, una de nuestras malas tradiciones, ¿no? También ocurre en otros círculos. Otros círculos es más bien el tema de los círculos cercanos de amistad, ¿no? Entonces, gánale esto y además, te lo digo, digamos, ¿no? Cuando me designaron viceministro, lo primero que empecé a recibir llamadas de gente amiga, entre comillas, que no veía hace mucho, y decían, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Entonces, claro, Claro, eso es una, claro, yo muy, muy bien, espero que también te vaya muy bien a ti, chao, ¿no? Claro, pero claro. no todos hacen eso, ¿no? No todos hacen eso porque además, otra cosa que ocurre, sea en cualquiera del círculo, la gente, digamos, que tiene puesto de poder, piensa qué va a pasar después. Entonces dicen, claro, tengo que mantener mi círculo porque si no, luego cuando me toque a mí salir, ya no, nadie me va a levantar el teléfono Claro, yo sea el que llame, ¿no? claro. No, es lo que se espera del funcionario y del partido. Es también perverso y los electores tienen la culpa de eso. Sí, sí, sí. Y a veces no asumimos esa responsabilidad. ¿Qué le estamos pidiendo al candidato? Estamos pidiendo algo ilegal. Entonces, y el Sí. candidato muchas veces nos ha dicho tantas entrevistas, sobre todo cuando eran presenciales, ¿no? Entonces, ¿qué ofrezco? No puedes ofrecer eso, es ilegal, no te corresponde. Y los políticos lo saben, por esa razón el Congreso ha flexibilizado las reglas sobre fiscalización del financiamiento partidario. Y por eso que no se está trabajando en dar los recursos a la OMPE para que mejore su capacidad de fiscalizar las normas que existen. Entonces, es evidente que se dan cuenta de ese tema y ese es uno de los grandes asuntos. Y eso que estamos hablando, digamos, de la parte
de corrupción, pero también hay otro elemento que es aún más serio en muchos casos, que es las actividades ilegales, las actividades delictivas abiertamente que meten dinero ya para otras cosas, Claro. que son mucho más peligrosas, que inclusive pueden costar vidas, ¿no? Porque están vinculadas con actividades No, que no es tienen claro problema que en en las matar zonas del personas, ¿no? país hoy, donde hay narcotráfico, donde hay minería ilegal, donde hay trata, donde hay tala ilegal, ese dinero entra a las campañas. Hace pocos días cubrimos los eventos de Madre de Dios y nuestro corresponsal allá nos decía, el director de Radio Madre de Dios, que la protesta era porque la coima estaba muy cara. O sea, Mm, que ya fue mucho. mm, Entonces, sí, esas lógicas que uno no llega a entender, pues son las lógicas del crimen. Entonces, yo estoy pagando para obtener un beneficio que implique básicamente impunidad para mi actividad. claro, Estoy claro, comprando impunidad. Y sí. eso también está presente con, ojo, una socialización de eso, porque esa actividad ilegal está socializada como eso es lo que nos toca hacer y eso es lo que vamos a hacer. Sí, sí, muy lamentable, pero efectivamente eso es parte de los sentidos comunes que tenemos que cambiar. Entonces, cambiar eso no ocurre, ojo, ¿No? también es importante entenderlo, no cambia porque cambiamos una norma y automáticamente todo esto que acabamos de contar desaparece, ¿no? Un momento, o sea, eso es un paso importante, sin duda, nos puede ayudar a cambiar algunos incentivos, pero luego hay que trabajar durísimo en la implementación y además hay otras cosas que ni siquiera son leyes, sino que tiene que ver con voluntades de gente que hay que generar para que se vayan cambiando poco a poco todas estas condiciones. Eso no va a ser algo sencillo y como digo, no depende de solamente cambiar, como digo, es muy importante, no solamente depende de cambiar las normas, porque se nos acusa mucho, ¿no? La gente que dice que están buscando reformas y ya eso es todo. No, un momento, las reformas son un paso, pero somos muy conscientes de que eso es una tarea que va a requerir muchas acciones y además que van a requerir mucho tiempo, pero para empezar, puedes, digamos, plantear algunas cosas mínimas que van a empezar a mover poco a poco esa rueda. O sea, son como sacar algunas piedritas que permitan que están atorando la rueda y que permiten que por lo menos vaya girando poco a poco, pesadamente al inicio, pero que vaya habiendo un movimiento. Ahora, tenemos ley de partidos políticos desde el año 2004, por primera Ujú. vez desde 2004, con varias modificaciones a hoy. Sin embargo, parece ser insuficiente. O sea, si uno lee la ley, dice, bueno, con esto es un marco perfecto, suficiente para partidos políticos. Se han incrementado las sanciones, se han incrementado los requisitos, hay sanciones penales. No mejora la calidad de los partidos políticos. ¿Qué nos está No, faltando? no, porque hay dos cosas, ¿no? Primero, que muchas de estas reglas no están acompañadas de ningún proceso de acompañamiento. Mira, voy a poner un ejemplo para que la gente entienda. También hicimos lo mismo con las regiones, ¿ya? Dimos Claro, competencias, dijimos, van a mejorar muchísimo si creamos una ley de gobiernos regionales y ya la gente va a estar mucho mejor, porque inclusive va a votar por su gobernador o en ese momento por su claro. presidente, ¿no? ¿Y qué pasa? Pero dijimos ya, que ellos vean qué hacen con la ley, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Sacamos una ley de partidos y luego, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Y así no funcionan, lamentablemente, las cosas cuando tienes que cambiar, digamos, o sea, ojo, tienes que cambiar, digamos, conductas, ¿no? Tienes que ir en contra de trayectoria, o sea, tienes que cambiar trayectorias. Cuando eso pasa, la ley es solamente un punto de apoyo, pero luego tienes que construir todo un conjunto de políticas públicas potentes que apoyen la implementación de esas reglas, porque si no, lo que vas a originar es que la gente empiece o a evadir la ley, una posibilidad, o usarla de una manera contraria a los objetivos que tú inicialmente pensaste. Por ejemplo, eso ha pasado con el financiamiento público directo. Algunos ni siquiera lo usan, otros lo usan, pero para cosas que no tienen que ver nada con la generación de capacidades, ¿no? Entonces termina generando más bien una vuelta a la ley, ¿no? Que termina más bien asentando lo que querías cambiar, o sea, el status quo, ¿no? Lo mantienes por esa razón. Entonces, es tremendo el desafío que toca, ¿no? Si quieres hacer cambios a ese nivel. Y el otro problema que esta comisión, espero, discuta, que es el problema central, digamos, de la política peruana, Mm, es que cuando un presidente de la República no tiene mayoría en el Congreso o no la puede formar, aunque sea transitoriamente, no puede gobernar. sí, sí, Y es un el tema. problema de nuestro sistema presidencial atenuado hoy Mm, es ese. sí, Y
lamentablemente las soluciones que hay en la Constitución están siendo estiradas hasta el límite porque el texto constitucional no da para resolver ese problema. Sí, sí, es una situación que sí genera un problema, no de ahora, ojo, que eso ya nos ha pasado antes en la historia, en varias ocasiones, ¿no? No, claro. Entonces, y es muy difícil resolverlo. Claro, la solución sería, entre comillas, no digo solución, sería pasar a un modelo en el cual, digamos, la cabeza del gobierno al menos surja del Parlamento, ¿no? Digamos, eso podría ser Pero una solución, nunca hemos tenido en 200 años un sistema pero parlamentarista. eso, pero para hacer eso, además, para hacer eso requerías partidos sólidos, porque si no Claro, es pues, el porque caos. lo que le van a decir, oiga, usted quiere que el presidente surja de la institución más desprestigiada. Exactamente, sí, ese es el problema. Mejor Entonces, al revés, ¿no? Que el Congreso mm, surja claro, del Ejecutivo, no al claro. revés. Entonces, Entonces, sí, hacer es cambiar algunas reglas para generar un incentivo mayor para que los congresistas sean electos, por ejemplo, teniendo en cuenta ya quienes pasan a segunda vuelta. Pues bueno, eso una sí, cosa que, siempre por lo hemos señalado. ejemplo, Eso fortalecería muchísimo partidos ayudaría, y vamos opciones. le daría más posibilidades al presidente que salga electo a que tenga una producción bancada con un número un poquito más alto. Entonces ya le da Claro, capacidad de y el negociación. otro tema que siempre hemos discutido es el número de congresistas, ¿no? Sí, Uno de los graves problemas es la subrepresentación de los peruanos. sin O duda, sea, sin duda. hoy por hoy, lo hemos conversado varias veces con el ausentismo que hubo en las últimas elecciones, récord por la pandemia, más el voto nulo y blanco, más los que no pasaron de la valla, Sí, solo 4 de cada 10 votantes están representados en el Congreso. Entonces, al final, las opciones más radicales están sobre representadas y las menos, ¿no es cierto? mm, Las más moderadas están subrepresentadas. Ayer alguien me preguntó, ¿dónde están los caviares en el Congreso? Se supone que somos mayoría. ujú, Hay pocos, ¿ah? Bien pocos, la verdad. Es una pena, pero se supone que somos mayoría. mm. Entonces, Sí, la representación de un centro moderado que cree en el libre mercado, que defiende derechos humanos, que es más o menos liberal en lo social, no está. Y es la mayoritaria en el Perú. sí. Entonces, ¿cómo A ver, resolvemos eso? empezar a entender que tenemos menos parlamentarios que lo que tenía el Congreso de Leguía los años 20 del siglo Sí, pasado. O sea, impresionante. O sea, tenemos menos parlamentarios ahora. Entonces, con una población, ¿no? En esa época, digamos, como la quinta parte o es menos inclusive. absurdo. O sea, el Congreso tiene que ser representativo de la población, Ujú. no un espacio en el que cuidamos el presupuesto público, Sí, porque, sí, ese es un problema, es uno de los problemas. El otro problema que, que tenemos es que hay una suerte de distorsión, además, porque eso genera distorsiones respecto de la representación territorial, porque hay zonas del país que tienen un poco más de lo que tiene su población y otros un poco menos, y eso genera distancias. Lo claro. otro es que lo que tú señalas, ¿no? De que algunos actores claves dejan de tener representación porque el número es muy pequeño, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos un número... Lima para empezar está subrepresentada. A Lima le echan la ¿no? culpa de todo, pero el Mm, Congreso del Perú solo tiene 30 representantes limeños, los otros 100 no son de Lima, y Lima tiene un tercio de los electores del Perú y no tiene un tercio de la representación en el Congreso. por ejemplo, ¿no? Digamos, si tuviéramos una sistema de representación más grande, podríamos, por ejemplo, crear distritos que tengan que ver con algunas provincias importantes o algunas provincias que por sus características, por ejemplo, indígenas, necesitarían un representante. ¿Qué pasa hoy en día? Por ejemplo, tienes aún en Loreto, por ejemplo, ¿no? Claro. Claro, Iquitos tiene tanto peso respecto al departamento que finalmente eliges al candidato de Iquitos, ¿no? No al candidato del departamento. Y así muchos pueblos indígenas quedan sin representación por esa razón, ¿no? Y igual vamos viendo, ¿no? Toda la situación en el resto del país y ese es el fenómeno que generas, ¿no? Entonces, esta discusión que se va a abrir, y yo espero que responda a esos dos temas centrales. ¿Qué hacer cuando un presidente de la República no tiene mayoría y quiere gobernar y no lo dejan? Mm, Dos, ¿qué hacer con un presidente que comete delitos en el ejercicio de su función, cosa que no tiene precedente en la historia del Perú? Porque el derecho se crea sobre la base de lo que va sucediendo en la realidad, si no es lo que decíamos, la alienación de la norma. Yo creo que la norma cambia la realidad, no, la realidad cambia la norma.
Y finalmente, estos temas de representación, el tamaño del Congreso, la representación partidaria. Sería ideal que la Comisión de Constitución discuta estos temas imprescindibles para tener una democracia de calidad. Sí, sí, sin duda. Pero O sea, ¿qué? hay varios temas ahí y lo último, digamos, que hemos visto del Congreso más bien es que van para atrás, ¿no? Digamos, suspendiendo procesos, postergando Claro, porque aplicación para de que se entienda bien, reglas. el presidencialismo rígido que tienen los Estados Unidos Mm. tiene recambio del Congreso cada 2 años. Nosotros no recogimos esa parte de la institución. Entonces, La al no tuvimos, recogerla, la tuvimos algún tiempo, pero la eliminamos después, ¿no? Sí, así es, sí, en el sí, siglo XIX, pero al no así es. tenerla, al no recogerla, simplemente asumimos instituciones del parlamentarismo, otras del presidencialismo, pero esa mezcla peruana hace que el asunto implosione. Con Bustamante, con Belaúnde, con Fujimori, con Vizcarra, con PPK, todas son implosiones por la misma razón. Y no se resuelve. Sí, sí, eso es de hecho, hemos ido introduciendo estas figuras del parlamentarismo, Claro, la digamos, disolución del en Congreso, ¿no? teoría para resolver los conflictos del Ejecutivo. O sea, lo que pasa es que, digamos, hay en su historia, ¿no? Es una suerte de danza frente al poder del presidente, ¿no? Claro, Digamos, siempre se ha dicho, él tiene demasiado poder. Entonces, durante muchos años todo ha estado orientado a tratar de atenuar su poder, ¿no? claro, Eh, de hecho, Chile está en un fenómeno, digamos, en una ruta similar con su proyecto de constitución, ¿no? claro, pero se rechazó, porque la Claro, gente se pero dio cuenta que eso no iba a funcionarles. Gracias a Dios. Y otras entonces, razones más, por cierto, ¿no? claro, Pero entonces una lo de que hay las que hacer críticas fue, es, claro, lo que hay que hacer es controlar al gobierno, pero sin, evidentemente, los gobiernos tienen que ser limitados, pero sin cortarle la capacidad del presidente de gobernar. Creo que ese es claro, el gran tema de gobernanza en un sistema presidencial, ¿no? así es. Y por esa razón, pero también, ojo, que hay también, y eso es importante en el caso de Estados Unidos, reglas no escritas que los presidentes y los congresos han tenido que respetar, que eso es el aprendizaje también político, ¿no? O sea, porque no hay regla perfecta, o sea, si las reglas puedes también dar vuelta e intentar, digamos, aprovecharte de ellas. Entonces, digamos, son ambas cosas, ¿no? Reglas sensatas, pero también necesitamos actores sensatos, porque no hay regla que aguante la insensatez, digamos, Esa ¿no? parte va a estar más difícil, doctora. Sí, sin duda, ¿no? Muy bien. A ver, ¿alguna pregunta del público, por favor, antes de despedirnos? Tienes que abrir tu micro, Abel, no te escuchamos. Acá, ¿no será que el sistema de partidos ya se agotó en el Perú y debemos buscar otro sistema de orden político? Mm. Sí, es que no hay sistema de partidos en el Perú. O sea, el sistema de partidos implicaría que tendremos varios partidos sólidos que compiten regularmente, Compiten. claro, irregularmente. Mire, para dar un ejemplo de por qué no existe eso, ¿no? Todos los presidentes electos en el 2021, en el siglo XXI, ninguno pudo presentar un presidente de su partido en la siguiente elección. Ninguno, Ninguno. ninguno pudo presentar, ni siquiera presentarlo. O sea, no entiendo que ni siquiera, digamos, que haya perdido, no, que ni Claro, siquiera presentó candidatura. Eso quiere decir que no hay partido. claro. O sea, Ujú. es un desastre. Sí. Sí, Y Abel. la otra pregunta es consejos prácticos. Estamos cerca de unas elecciones. ¿Cuándo se invalida una mesa? ¿Cuándo, cómo debemos actuar los buenos ciudadanos? ¿Ante quién nos presentamos? ¿Qué nos puede aconsejar a todos los que vamos a ir a votar el 2 de octubre, doctor? Durante la jornada electoral hay tres autoridades a las cuales se puede reportar cualquier incidente, siempre. La OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones y el Ministerio Público. Son los tres que deben estar siempre ahí en los locales, los centros. El Ministerio Público desplaza fiscales en todo el país, igual el jurado y la OMPE. Entonces, si hay algún tipo de preocupación sobre algo que está ocurriendo que considera que está mal, ¿ok? Entonces, cualquier tipo de hecho, uno se acerca a estas autoridades y dice, mire, está pasando esto, tome medidas. En alguno de los locales también va a poder encontrar gente de transparencia, que también puede orientarlo. Ojo, nosotros no intervenimos digamos, no somos Claro. autoridad en el proceso, así que no tenemos ninguna posibilidad de decirle, oye, corrige eso no es nuestro rol. Pero sí podemos, digamos, orientar para decir, oye, acá anda el jurado, anda la OMPE, o explicar un poco cuál es el O camino a seguir. tomar Eso sí, pero nota. no intervenir. Básicamente lo que hacemos es tomar Tomar nota nota de lo también que de ha lo ocurrido, pasado. efectivamente.
también tomar nota de lo ocurrido, ¿no? Y, Sí, sigue Rosa María. no, y hay orientadores también, no en todos los locales, pero en muchos locales la OMPE también pone orientadores Me volví, creo. para poder llevar y conducir a las personas a su mesa, ¿ya? Entonces, acérquense a los orientadores les van a dar las facilidades, hay carteles, hay avisos para llegar a la mesa, y si no se inscribió en Voto Cerca a tu Casa, es porque no quiso, ¿ah? Yo ya me inscribí y la verdad que salió muy bien, y agradezco mucho a la OMPE porque voy a votar a 2 cuadras de mi casa. Hay que hacerlo, hay que participar de esa manera. Disculpa, se cortó creo que 2 segundos la conexión, pero efectivamente terminé de escuchar, es correcto, ¿no? Ese tema del papel de la OMPE ayudarnos a votar en el lugar más cercano, ¿no? Por suerte ahora mi local de votación está literalmente al frente de mi casa. A mí, yo doy la vuelta a la esquina y ya está. Entonces, claro, eso aligera el transporte público enormemente, hace que las personas realmente puedan ir a votar caminando, que eso es de lo que se trata. Y en ciudades grandes eso va a aligerar muchísimo la votación. No es la primera vez que se hace, ojo, pero hay que hacerlo en en todas las elecciones para poder votar fácil y votar muy rápido, entrar y salir lo más rápido que se pueda y regresar a casa. Muy bien, muchísimas gracias a Iván La Negra por haber estado con nosotros. Ya saben, voluntarios para transparencia, se necesitan 2.000, que siempre los tienen, pero incluso a los que ya lo hicieron, que quieran regresar, mejor, porque ya tienen experiencia, ¿no? María, quisiera, por favor, si me permites, hacer un llamado. El día de ayer, el día, pero hoy ya debe estar completo. Estamos enviando a cada uno de los partidos y movimientos regionales que están participando en las elecciones con candidatos a gobernación, a gobernador, gobernadora regional y a la alcaldía de Lima, un cuestionario de 11 temas, con medidas, ¿ok?, que deberían, digamos, considerar eventualmente su programa. Le estamos preguntando, digamos, cuál de esas medidas consideran prioritarias o no, o algunas medidas que no considera que ni siquiera son parte de su programa, para tener una visión más clara de qué le están proponiendo a los ciudadanos, a las ciudadanas. Y luego vamos a tener una plataforma que va a permitir que la gente compare sus propias preferencias en esos temas con lo que los candidatos y candidatas van a plantear. Claro, lo que pasa es que a veces te digo, el problema no es la falta de propuesta, es lo fantásticas que son las propuestas, salen del mundo real maravilloso, porque eso... Esperemos que esta propuesta, que está un poco más centrada en las competencias y en la realidad, en la verdadera como orientación. Exacto. Sí, ojalá que les sirva. En todo caso, les puede ser útil para, pues, contarle a los ciudadanos a qué va, digamos, su propuesta de gobierno regional o de alcaldía de Lima. Así es. Muy bien, muchísimas gracias a Iván La Negra por haber estado con nosotros y nos vemos. Hasta mañana, Abel. Nos vemos, Rosa María. Hasta mañana, doctor Iván La Negra. Gracias por atendernos. Y como empecé el programa, Rosa María, hoy día es día de la Natividad de la Virgen María, el cumpleaños de la Virgen María, así que nos alegramos mucho. También hoy día se celebra la Virgen de Cocharcas también, por si acaso. Sí. A todas las Marías les enviamos un cariñoso saludo. Tú también, Rosa María. Rosa Yo también. Yo también. Así que felicidades para todas las Marías en el día de la Natividad de la Virgen María. Muchísimas gracias, Rosa María. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Hasta pronto. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.